sentarse a la primera fila el hermano Brian para escuchar palabra del Señor. Dios sin duda alguna nos ha hablado hermosamente en este primer tema, y no es porque sea mi esposa, pero sin duda alguna Dios se ha pasado con nosotros. Cuánta realidad, ¿cierto? Son temas tan importantes en este siglo que vivimos, ¿cierto? Quizás en ese entonces los israelitas no necesitaban de esta palabra, pero hoy en día nosotros necesitamos de nuevos conceptos, de nuevas realidades, y sin duda alguna ha sido un tema de mucho beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Y este segundo tema, que tiene por nombre, aquí está esta cosa, Elías. Hemos querido aplicar lo que decía nuestra hermana Cristina, que es los conceptos nuevos de ansiedad, los conceptos nuevos de depresión, pero ligado a la palabra del Señor. Y la verdad que si hay un varón ejemplificador en la palabra del Señor, el cual podemos aplicar a estos conceptos, es este varón de Dios llamado Elías. Ahora, cuando yo digo Elías, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a cada uno de ustedes? Meditemos en esto. ¿Qué es lo primero que piensan cuando yo digo a este profeta de Dios, Elías? ¿Alguno tiene alguna respuesta? Yo lo primero que pienso es cuando veo la figura de Elías, es cuando al final de sus días fue arrebatado en un carro de fuego. O bien los milagros espectaculares que hizo Elías. La verdad es que si en algo se diferenció Elías a diferencia de los otros profetas, como por ejemplo Daniel, Ezequiel, Amós, por ejemplo, es que los milagros que hizo Elías con poder de Dios, por supuesto, fueron espectaculares. Elías en un momento dado hizo descender fuego del cielo. ¿Se imagina usted, mi hermano? Quizás hoy en día nosotros con una sanación, con una curación de cáncer, quedamos estupefactos, pero me imaginaba yo en el Antiguo Testamento ver poder descender fuego del cielo. La verdad es que yo hubiera quedado perplejo. Y lo primero que recordamos de Elías quizás son los milagros, lo bueno. Sabemos que Elías fue parte de los profetas mayores, ¿cierto? Conjunto con otros profetas, fue grandes milagros, y la verdad es que Dios estuvo con él en cada momento de sus días. Y si hay algo que destacó la figura de Elías, es que Elías en todo momento tuvo una excelente comunicación con Dios. Elías nunca perdió la comunicación con Dios. Pero ¿qué hay de la salud mental de este varón de Dios? Y es que cuando hablamos de la fe de Elías en Dios, por supuesto, tenemos que preguntarlo, ¿su fe siempre estuvo alta? Y la verdad es que cuando escudriñamos la palabra del Señor, podemos ver que en la vida de Elías hubo un momento puntual de su vida, de que Elías pasó por un momento de suma oscuridad. Un momento donde Elías perdió la esperanza. Un momento donde Elías perdió la fe. Y no la fe en Dios, sino que su fe, que era tan alta, en un momento dado, por una situación puntual, menguó. Pero antes de profundizar un poco en esto, voy a contextualizar acerca de este profeta. ¿Qué es lo que sabemos acerca de Elías? La verdad es que la palabra del Señor nos dice que vivió alrededor de 900 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor de que vivió en tiempos del rey Acab, un varón que sin duda alguna no hizo nada bueno conforme a la voluntad de Dios. Y vino en un tiempo donde la monarquía del pueblo de Israel estuvo fragmentada, dividida. Cuando analizamos las escrituras vemos que Elías está en un tiempo donde habían pasado alrededor de 58 años desde el reinado de Salomón, un momento donde fue conocido como la época dorada del pueblo de Israel. Había venido David
Anteriormente había estado Saúl, había venido David y posteriormente había estado su hijo Salomón. Y la verdad es que la gloria de Dios se manifestaba en el pueblo, pero era por una razón, porque el pueblo de Dios había procurado servir el nombre de Jehová. Y en todo lo que hacían ponían a Jehová por delante. Sin embargo, en el tiempo de Elías fue en un tiempo donde la monarquía estuvo dividida. Dice la palabra del Señor de que habían venido distintos reyes. Habían pasado alrededor de 7 reyes hasta los tiempos donde nació Elías. Pero en el momento donde estuvo Elías, en el tiempo de Acab, fue un tiempo de que ningún rey había hecho tanto lo malo como aquel rey. Ahora, cuando escudriñamos en la palabra del Señor, lo vamos a hacer de forma distinta, no en nuestra Biblia, para no entorpecernos en esto, ¿cierto? No les molesta, ¿cierto? No, gracias. Y cuando escudriñamos de que quién era Acab, la palabra del Señor nos dice en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 16, verso 30, dice que y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y como decía anteriormente, esta persona, este rey, hizo absolutamente cosas malas. Dice la palabra del Señor de que rindió culto a Baal, un dios entre comillas, puesto que sabemos que Dios solamente hay uno. Y dice la palabra de que construyó un templo especial para ese Dios y levantó un altar para Baal. Y lo que nos dice la palabra del Señor, desde que un tiempo donde todo había estado bien, donde el nombre de Jehová era alabado, se produjo una fragmentación en el pueblo de Israel y vinieron reyes perversos ante los ojos de Dios, en donde su voluntad se había apartado del pueblo. Dice la palabra del Señor de que Acab construyó imagen de acera, otra diosa pagana que venía desde los tiempos de los cananeos. Y también lo que nos dice la palabra del Señor es que este hombre, llamado Acab, se casó con una mujer también perversa, que era llamada Jezabel. Y esta Jezabel tenía una característica de que adoraba a los Baales, adoraba a Acera, y tenía distintos profetas baalistas que propagaban esta religión. Y si hay una característica importante de esta religión de los Baales, es que propiciaban la lascivia, propiciaban un culto de prostitución sagrada, algo que era terrible ante los ojos de Dios, era abominación ante los ojos de Dios. Y es en este reino donde se propició cada una de estas cosas. Y la primera vez que nosotros escuchamos acerca de este varón de Elías, vamos a ir relatando distintos episodios donde Elías hace distintos milagros para ver el poder de Dios que había en este varón. La primera vez que aparece Elías lo aparece unos versos un poco más adelante de donde hemos leído inicialmente. Y es que dice la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios rey de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El varón de Dios había obedecido la palabra de nuestro Dios, en donde que había sido: anda y dile al rey de Israel que no va a llover. Dicho desde otro punto de vista, van a haber sequías, va a haber hambruna, no va a haber trabajo. Va a ser un tiempo de sequedad, un tiempo de oscuridad. Y el varón de Dios obedece a Jehová y va ante el rey. Es como si hoy día cualquiera de nosotros fuera a pedir una audiencia ante el presidente de la República. No es una cosa sencilla, no a cualquiera se le daría. Además, que hay que tener en cuenta de que Elías fue ante el rey de alguna forma a retarlo, puesto que fue palabra de Dios que tenía que decirle que las cosas que se estaban haciendo eran cosas negativas.
en donde el pueblo se había apartado de Dios. Y dice la palabra del Señor que luego de que van del rey Acab y le dice las cosas malas que estaba haciendo y que iba a venir la sequía, dice que obedeció nuevamente la voz de Jehová. Y Elías se va a un arroyo, al arroyo de Querit. Hay que considerar de que este era un tiempo de hambruna, un tiempo donde no había agua, por tanto no había hierba, no había cómo alimentar a los animales y la gente no tenía qué comer. Y es en este momento donde podemos ver la bondad de Dios y cómo Dios amparaba a este varón de Dios de Elías. Dice la palabra del Señor de que Dios enviaba cuervos por la mañana y por la tarde con comida. Imagínese usted, mi hermana, venían cuervos a este varón de Dios y le traían por la mañana pan y por la tarde venían y le traían carne. En un tiempo donde no había qué comer, Dios sostenía a este varón de Dios porque había un propósito en él. Venían por la mañana y posteriormente venían por la tarde y vemos este primer milagro donde Dios sostuvo a este varón de Dios. Dice la palabra del Señor que posteriormente Elías obedece nuevamente la voz de Dios y va en dirección ante una viuda. Ya había estado en el arroyo de Querit, ahora Dios le había dicho que se fuera a Sarepta de Sidón. Y dice la palabra del Señor que vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios ya tenía trazado un plan en donde una mujer iba a sostener al profeta de Dios. Y es en este momento, como nos narra la palabra del Señor, de que Elías, cuando llega a Sarepta de Sidón, estaba esta mujer, esta viuda, que solamente tenía un hijo, estaba recogiendo leños para ir a cocinar. Y dice la palabra del Señor de que la primera petición de Elías fue: mujer, por favor, tráeme agua. A lo que esta mujer accede, va con mucha humildad y le trae agua al profeta de Dios. Aquella mujer reconoció inmediatamente de que este era varón de Jehová y le trae agua. Posteriormente el profeta le dice: mujer, tráeme de comer. Y es aquí donde ocurre el primer problema. No había que comer. Eran tiempos de hambruna, como decía anteriormente. Y la mujer estaba recogiendo aquellos leños para cocinar lo único que tenía. Dice la palabra del Señor de que cuando Elías le habla a esta mujer, ella responde y dice: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era lo último que le quedaba en su despensa, solamente un puñado de harina y un poquito de aceite. Esa mujer le iba a cocinar una tortilla seguramente a su hijo, iban a esperar que llegara la tarde, iban a esperar que llegara la noche, iban a comer para posteriormente dejarse morir. Sin embargo, el propósito de Dios no era esto, sino que era mostrar su misericordia, como lo hace cada día con nosotros. Y dice la palabra del Señor de que Elías le dice a esta mujer: no tengas temor, porque Jehová Dios está contigo. Dice la palabra del Señor de que Elías profetizó a la mujer y le dijo que la harina de la tinaja no iba a escasear, ni el aceite en la vasija no iba a menguar. Usted dirá: es imposible. Pero lo imposible es la definición de milagro. Porque había voluntad de Dios de que a esa mujer que había demostrado bondad con su profeta y lo había sostenido en un tiempo de hambruna, iba a permitir de que ni la harina ni el aceite se acabara hasta que la sequía desapareciera de la tierra.
Dios había mostrado su bondad con aquella mujer. Sin embargo, ocurre algo inesperado. Dice la palabra del Señor de que después de que le había dado de comer, después de que la había sostenido, después de que le había profetizado, ocurre lo que lee a continuación. Y dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hija del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Dicho de otra forma, el niño murió. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios en aquel instante? Dios había proveído a aquella mujer, había proveído a aquel niño. No tenía que comer y Dios la había alimentado en un tiempo de hambruna. Ahora, ¿por qué Dios quita la vida del niño? Y la verdad es que los propósitos del Señor de repente nos cuestionamos y son tan ocultos, pero cuando la voluntad de Dios se revela en nuestras vidas, podemos ver la luz. Pero lo primero que hace esta mujer es alegar contra el profeta y le dice, pero Elías, mira, me has venido, me has dado comida, has profetizado de que la harina no me va a escasear, ahora mira, mi hijo ya no vive. Sin embargo, Elías sabía que servía un Dios poderoso. Y dice la palabra del Señor de que Elías tomó al niño en su regazo y le llevó hasta su aposento donde él dormía. Y allí en ese momento clamó a Jehová. Y dice que por medio de la oración del profeta, dice la palabra que oyó Jehová la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y éste revivió. Imagínense, hermano, un milagro espectacular de una persona que estaba muerta. Dios había traído la vida. Podemos ver que Dios estaba con su profeta en todo momento y él le respaldaba. Posteriormente, cuando esto ocurre, Dios habla nuevamente a Elías y le manda otra misión. Quizás la misión más peligrosa, pero a la vez importante. Y dice la palabra del Señor de que Dios envía a Elías nuevamente a hablar con el rey Acab. Y dice la palabra del Señor de que, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Estas son palabras de Elías al rey Acab. Y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Elías desafió a cada uno de estos Baales, a que cada uno rindiera un culto a sus dioses. Dice la palabra del Señor que cada uno hizo distintos sacrificios, en donde cada uno dice que trajo piedras, se las colocó y hizo un altar a su Dios. Rompieron los trozos de madera, los colocaron y despedazaron un buey. Y dice la palabra del Señor que dijo Elías, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Y lo que nos narra la Escritura es que dice que los Baales bailaban alrededor de su culto desde la mañana hasta el mediodía. Y dice que se cortaban porque esa era su forma de alabar a su Dios. Un Dios sangriento, un Dios al que ofrecían cultos de niños muertos. Un Dios donde recibía prostitución como adoración. Un Dios totalmente lo contrario al nombre de Jehová. Y dice la palabra del Señor de que los Baales saltaban y clamaban a gran voz y se sajaban con lancetas desde la mañana hasta el mediodía. Y cuando Elías ve esto, dice la palabra del Señor de que se burló de aquellos hombres y les dijo, porque no pasaba nada, tenía que venir el fuego. Y le dice, ¿acaso su Dios no estará durmiendo? ¿Acaso su Dios estará durmiendo? La verdad es que
Su Dios no es que estaba durmiendo, es que no existía, es que no tenía poder como Jehová. Y Elías, como nos narra la palabra del Señor, dice que Elías preparó un altar para Jehová. Y dice la palabra del Señor de que colocó 12 piedras, haciendo alusión a las 12 tribus de Israel. Y las colocó en su posición, quizás como lo muestra un poco la imagen. Y dice que posteriormente colocó los maderos, despedazó un buey para hacer sacrificio a Dios. Porque en aquel entonces, recordemos que todavía no venía el sacrificio perfecto. Había sacrificio a través de animales. Y dice que despedazó el buey, hizo posteriormente una zanja alrededor de aquel altar y derramó 4 cántaros de agua para poner más dificultad. Y dice la palabra del Señor de que esto lo hizo 3 veces. Derramó 4 cántaros de agua. Y entonces Elías clamó a Jehová. Y dice la palabra del Señor que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Porque habían visto el poder que tenía nuestro Dios. Había descendido fuego del cielo. Un milagro espectacular. Nos dice en el Nuevo Testamento que Santiago y Juan en algún momento quisieron copiar esto que había hecho Elías, pero Dios los detuvo, porque no había que destruir a los samaritanos. Esto nos muestra lo espectacular y lo importante que había sido esto para el pueblo de Israel. Y dice que cuando el fuego descendió y consumió el altar, inmediatamente el pueblo se dio cuenta de que Elías adoraba al Dios verdadero. Y dice la palabra del Señor de que Elías tomó espada y mató a los 450 profetas de Baal. Sin embargo, ocurrió algo que Elías no pensaba, algo inesperado. La verdad es que, como nos narra la Escritura, dice que cuando Acab cuenta a Jezabel lo que había ocurrido, dice la palabra del Señor que entonces envió Jezabel a Elías a un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dicho de otra forma, Jezabel, la reina regente, había dicho: yo donde te pille Elías, te mato. Hasta ahí llega tu vida. Y dice la palabra del Señor de que Elías en ese momento sintió miedo. Y dice la palabra del Señor de que Elías huye a Berseba dejando a su criado y entra en un estado de oscuridad. Dice la palabra del Señor de que viaja un día completo por el desierto y en un momento dado, me imagino yo, que cuando ya estuvo cansado, ve un árbol de enebro y se sienta debajo de él. Elías, después de haber tenido tanta fe en Dios, que había hecho milagros tan espectaculares, habíamos visto cómo había hecho descender fuego del cielo, había retomado la vida de un niño que estaba muerto, había proveído harina y aceite en un tiempo de hambruna donde no quedaba nada que comer. Habíamos visto como Elías profetizó una sequía. Sin embargo, Elías en aquel momento dudó. Y lo que nos narra las Escrituras, que dicen que, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Después de que había hecho cosas espectaculares con Dios, llega un momento donde le dicen: donde te pille te voy a matar, y Elías en ese momento duda,
tiene miedo. Entra en un estado, como veíamos delante, de depresión. Y esto de alguna forma lo que hace ante nosotros es romper ciertos paradigmas cristianos que muchas veces tenemos en nuestra vida y pensamos que por el simple hecho de ser cristianos, en mí no hay ansiedad, en mí no hay depresión, en mí no reina la angustia. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Elías tuvo miedo porque querían matarle y deseó morirse. Y dijo, ya Señor, por favor, hasta aquí nomás llegamos, ya hice mucho por ti, quítame la vida. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros este acontecimiento como cristianos? Y lo que nos dice y nos revela de alguna forma la palabra del Señor es que aún estando en comunión con Él, como el caso de Elías, podemos tener momentos de confusión. Podemos verlo todo nublado, confundidos. Podemos tener, como decía nuestra hermana delante, tantos pensamientos en nuestra cabeza que no sabemos qué decisión tomar y nos paralizamos en la vida. Esto, como lo decía recién, nos rompe los esquemas cristianos, porque de repente pensamos que basta con orar, basta con leer la palabra del Señor, basta con venir a la iglesia. Y con esto no digo que esto no sea bueno, son cosas buenas que debemos hacer. Pero esto, amado hermano, no es suficiente en tiempos de dolor. Y esto nos alienta a nosotros a entregar nuestras vidas a Cristo. Dice Pablo en el Nuevo Testamento que algunas batallas fueron tan fuertes que perdió la esperanza de seguir con vida. Conocemos la vida de Pablo, lo sufrida que fue. Aquí el apóstol también en un momento perdió la esperanza. Pero centrándonos en Elías, un varón que había hecho milagros tan importantes como que nos resulta difícil creer que el profeta de Dios en algún momento decae tanto que no quiso seguir viviendo. Ahora, hay ciertos detonantes cuando ocurre este tipo de situaciones. Y la verdad es que el interpretar erróneamente los acontecimientos negativos, cuando digo esto pasa por mi culpa y entro en un estado de frustración, sin duda alguna gatilla este tipo de acontecimientos. Elías hablaba a Israel sin lograr grandes cambios. Había hecho descender fuego del cielo y aún así muchos de los que estaban ahí decidieron no creer. Y esto afecta la salud de Elías mentalmente. Porque el pueblo, después de haber visto tantos milagros, no creía. Y esto afecta a Elías. Cuando tenemos una falta de balance, de repente somos tan sobreexigentes con nosotros mismos que cuando no logramos nuestros objetivos, ¿qué hacemos? Nos frustramos. Elías había tomado espada y había matado a 450 hombres. No había hecho cosa menor. Y aún así, no estaba conforme consigo mismo. Ahora hay una gran verdad en todo esto. Y es que el éxito terrenal de nuestras vidas no define nuestro valor celestial. Porque Dios, independientemente de lo que logremos en nuestra vida, lo que dice su palabra es que aún siendo pecadores, Él nos ama. Y ahí es donde tiene que estar puesta nuestra confianza, nuestra fe en Dios, en donde muchas veces nosotros flaqueamos, titubeamos, dudamos, perdemos nuestra fe como el profeta de Dios. Dudamos, pero nuestro Dios siempre está de nuestro lado. Como decía en días pasados en una reunión de jóvenes, de repente creemos que Dios está tan lejano a nosotros cuando oramos
Y resulta que en vez de visualizar una oración por allá arriba en el cielo, Dios está aquí, al ladito mío. Sin embargo, es en ese momento donde Elías dudó. Ahora, quiero invitar a hacer una pregunta de reflexión. Y es que, ¿qué harías tú si ves que alguien está en este estado de oscuridad? Le invito a reflexionar, porque estoy seguro, antes veíamos las cifras, 7 de cada 10 personas en Chile tienen algún tipo de diagnóstico mental. Es decir, que cada vez que voy al policlínico, me están diciendo, ¿usted tiene ansiedad? ¿Usted tiene depresión? ¿O no es así? Quizás es un tema tabú en las iglesias, de lo cual no se habla mucho, pero los números nos dicen que esto es así. Y lamentablemente Satanás ha tomado como instrumentos distintos objetos para llevarnos a este estado de retardo espiritual. Ahora tenemos que ver que, porque nosotros somos discípulos de Jesús, somos discípulos de Dios, por tanto tenemos que ver qué es lo que hace Dios. Y cuando analizamos la palabra del Señor, vemos qué es lo que hizo Dios cuando vio a Elías en este estado. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Acaso vino y dijo, Elías, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué no te levantáis si hay más tarea por hacer? No, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios? Y nos dice en su palabra en Primera de Reyes, voy en el capítulo 19, que echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dios no le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo? Tienes que ir al punto de predicación. No. Dijo, Elías, levántate, porque primero lo dejó descansar. Y cuando Elías ya estuvo un poquito más repuesto, le dijo, come. Y nos dice la palabra del Señor en este libro que encima de su cabecera puso una tortilla en ascuas, dicho de otra forma, una tortilla en piedras calientes, y al lado había una vasija con agua. Y Elías pudo comer y beber. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta situación? Porque hay que llevarlo a la realidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos a alguien en este estado? Y es que lo primero que se nos viene a la mente es que decimos, te hace falta un poquito de ayuno, mi hermano. Yo creo, porque imponemos nuestro pensamiento, yo creo que tienes que orar un poco más. Tienes que leer más la palabra de Dios. Tienes que venir más a la iglesia. Le recordamos los deberes, sus obligaciones cristianas cuando sus pensamientos están completamente nublados. Recordemos que en ese estado la verdad es que no se está pensando claramente, porque lo único que quiero, como Elías, es dejar de vivir. Sin embargo, caemos en este tipo de errores. Ahora, cuando vemos el ejemplo de nuestro Dios, ¿qué es lo que hizo con este varón? Dice su palabra que primeramente lo hizo entrar en un sueño profundo y le dio descanso. Venía tan agobiado después de un día entero de camino bajo el sol en el desierto que lo que tenía que hacer Elías era dormir un poquito bajo la sombra. Dice la palabra posteriormente que envió a su ángel para que le alimentara y le diera de beber. Le permitió seguir descansando. Después de que hubo comido y bebido, le permitió seguir durmiendo un poquito más. Está como nosotros en la mañana, cuando ponemos la alarma, ¿cierto? Sí, ahora un poquitito más. Atrasados, pero un poquito más. Y la verdad es que lo que hizo Dios en este momento fue que lo contuvo, lo acompañó, le cuidó el sueño.
No le dijo, no le recordó sus deberes cristianos, qué es lo que tenía que hacer, porque Elías, la verdad es que ya sabía lo que tenía que hacer. Lo que él quería en ese momento es que alguien lo cobijara, lo abrazara, lo contuviera. Y es ese el ejemplo que nos deja nuestro Dios a nosotros como cristianos cuando vemos a alguien en aquella situación. Quizás lo que tenemos que hacer no es ir y decir, hermano, lea más la palabra, sino que lo que tenemos que hacer es ir y quizás darle un abrazo, contenerlo, decirle, hermano, Dios está contigo. Eso es lo que Dios nos enseña y nos muestra a través de su palabra. Y cuando Elías recién estuvo un poquito más repuesto, dice la palabra de Dios que Dios le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Recién aquel entonces, cuando ya estuvo un poquito más repuesto, más reconstituido, por decirlo de alguna forma, recién ahí Dios le dice, Elías, ok, ya comiste, ya descansaste, ahora toma la iniciativa y sigue la batalla. Y nos deja un tremendo ejemplo a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasó luego en la palabra del Señor? Dice que se levantó, pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Recién en aquel entonces, después que Elías estuvo más repuesto, después de que había caminado un largo trayecto, dice la palabra que caminó 40 días. Pero Elías ya había comido, ya había bebido, ya había podido descansar. Y en aquel entonces había llegado hasta la cueva del monte Horeb. Y Dios en aquel entonces recién le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Dice la palabra del Señor que en ese momento Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y dice que tras el viento un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y posteriormente vino el fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. E inmediatamente vino un silbido, un silbo apacible, con delicadeza, con cariño. Y en ese momento Dios lo que le dice a Elías, nuevamente, después de que ya se lo había preguntado, le dice a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Pero ¿qué es lo que ocurrió en aquel momento? Y la verdad es que la palabra de Dios nos muestra que luego después de contenerlo, de acompañarlo, de cuidarlo, de haberlo protegido, Elías no quería nada, lo único que quería era descansar, dormir y morir. Después de haberlo cuidado, Dios le dice de alguna forma que tome un rol activo en su vida. Ya, Elías, ya comiste, ya descansaste, ahora te tienes que movilizar, tienes que hacer algo por tu vida, tienes que tomar un rol activo, no te puedes quedar durmiendo todo el día, porque eso es lo que produce la depresión, que nos encapsulamos en nuestros propios pensamientos y nos vuelve en un ambiente tan hostil y tan oscuro que lo único que queremos es morir. Sin embargo, cuando hemos creído en un Dios tan poderoso, Él toma ciertos elementos para romper aquel estado de enfermedad. Y en aquel entonces a Elías le toca enfrentar sus pensamientos. Y dice, ok, la reina me quiere matar, pero yo sé que Jehová mi Dios va conmigo. Elías estaba desesperanzado y Dios deseaba que él recuperara la fe y tomara una acción en su vida. Y las labores que él le había encomendado. En resumen, lo que le dice Dios al profeta es, Elías, por favor, movilízate. Ya no sigas en ese estado, pero después de que lo había contenido, después de que lo había abrazado, después de que había enviado al ángel de Jehová, le dice, Elías, por favor,
movilízate. Ahora, lo que Dios nos pregunta a nosotros que estamos en esta tarde en este lugar es lo mismo que les preguntó a Elías. Es que, ¿qué haces tú aquí? Y con esto no me refiero al lugar físico, porque sé que estamos aquí en la iglesia, congregados, sino que me refiero a tu estado espiritual. ¿Qué te hace estar en ese estado? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has vivido? ¿Qué es lo que estás haciendo para salir adelante? Sabemos cuáles son nuestras obligaciones, pero a lo que me refiero es cómo está tu comunicación con Dios. ¿O acaso tenemos que quedarnos todo el tiempo haciendo la voluntad de Satanás? ¿Acaso no tenemos un Dios poderoso que puede romper la depresión, la ansiedad, el conflicto interno en nuestras mentes? Y lo que quiere Dios es que salgamos de este lugar. Y viene inmediatamente la pregunta que les voy a hacer a ustedes, si alguno se ha encontrado en esta posición. Y yo sé que por vergüenza a muchos les cuesta un poco decir, sí, la verdad es que fui al médico, me diagnosticó ansiedad. Fui al médico y me diagnosticó depresión. Y a pesar de creer en un Dios tan grande, Dios permite que vivamos ciertas situaciones para quebrantarnos como quebranta el alfarero a la greda. Porque de repente vamos tan rápido en la vida, vamos tan acelerados, que no nos damos cuenta de que la vida se nos está pasando y yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que Dios quiere es acompañarnos, es estar con nosotros, es cuidarnos. Y aunque muchas veces nuestra fe mengue, disminuye, Jehová está con nosotros. Y es ahí donde tiene que estar nuestra confianza. Nuestra esperanza está en Jesús, como lo dice la alabanza. Ahora sí conocemos a alguien que ha estado en esta situación, porque nadie está libre de vivir. Vemos cómo Elías, siendo un varón tremendo de Dios, haciendo tantos milagros, haciendo descender fuego del cielo, había prosperado el alimento. Vemos que él tenía una comunión directa con él. Y aún así, Dios le permite vivir un estado de aflicción, un estado de dolor. Pero quizás aquella prueba iba a cambiar por completo la vida de este varón de Dios. Y es ahí donde tiene que estar muchas veces puesta nuestra fe. En que quizás por qué Dios hace las cosas. Porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Quizás es necesario vivir aquella enfermedad. Es necesario vivir aquel dolor para que yo pueda ser restaurado por Dios. Ahora, muchas veces queremos ayudar, pero no sabemos cómo. Y la verdad que ante eso pecamos un poco de ingenuo. Y como decía delante, lo primero que le decimos a aquel que vemos mal es, hermano, tenés que venir a la casa del Señor. Sabemos que tenemos que venir a la casa de oración, pero cuando estamos en ese estado de tanto dolor en nuestra vida, quizás por eso que has tenido que vivir, o eso que te ha pasado, pero que nadie más sabe, es necesario. Y cuando veamos a alguien en esta situación, lo primero que tenemos que hacer, amado hermano, lo primero es ser empáticos. Validar lo que nosotros sentimos.
Porque Dios nos ha creado con distintos sentimientos. Nos permite tener enojo, muchas veces nos permite tener frustración o alegría. Pero tenemos que sentir, no podemos reprimirnos. Muchas veces se nos ha criado de una forma en que, como decía delante nuestra hermana, los hombres no tienen que llorar. Cuánta mentira y cuántos daños vemos que ha causado aquello. Reprimirlos, obligándolos a no sentir. El tener una escucha activa. Muchas veces cuánto ayuda el simplemente no dando una palabra de aliento, sino que simplemente poniéndose al ladito de aquella persona que está pasando por algo difícil. Mostrándole su apoyo, acompañándolo, estando ahí, no criticándole. De repente vienen y nos aconsejan y dicen, pero es que tenéis que estar mejor. Ok, pero ¿cómo estoy mejor? ¿Cierto? Pero de repente, simplemente con un abrazo, con una tocadita de hombro, orando por aquella persona durante las noches, nos hace tanto bien. Dicho de alguna otra forma, es simplemente el hecho de cuidarlo, protegerlo. Y en esto vemos el ejemplo de Dios con Elías, que cuando estuvo afligido, no fue y le dijo, Elías, por favor, muévete a mi voluntad, sino que lo cuidó, lo amparó, lo protegió, empatizó con Elías, porque Dios sabía lo que estaba sintiendo ese hombre. Ofrecer nuestra ayuda si la persona está dispuesta, si está lista, si ya está fortalecida, si ya está dispuesta a seguir adelante. En pocas palabras, la verdad es que la palabra de Dios nos enseña tanto que simplemente lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Dios. Y seguir el ejemplo que Él nos trazó en su palabra. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer por nosotros mismos? Porque de repente, claro, es fácil ayudar, ¿cierto?, al resto, pero ¿qué hay de nosotros? De repente andamos preocupados del resto, pero resulta que, y tú nos dicen, ¿y tú con qué ejemplo me estás hablando? Enfermo, cúrate a tú mismo, le dijeron por ahí. Y la verdad es que, como lo decía antes, lo primero, amado hermano, es validar lo que estamos sintiendo. Nuestras emociones, el sentir pena, el sentir agobio, el sentir angustia. Muchas veces lo tenemos que sentir porque Dios tiene un propósito preparado detrás de cada una de las pruebas que tengamos que vivir. El bajar las expectativas, las exigencias de nuestra vida. ¿Cuántos quieren tener una casa, un auto, un título? Grandezas. Y no digo que esto sea malo, pero de repente se nos va la vida persiguiendo este tipo de situaciones. Y lo que Dios quiere, lo único que quiere es tener comunión contigo. Permitir sentir el malestar. Decía antes nuestra hermana, los hombres somos tan para adentro que en vez de demostrarnos nuestras emociones, lo que hacemos es enojarnos. Y ahí está el matoncito. ¿A quién le ofrecemos combo? ¿Quién quiere pelear conmigo? Cuánta ignorancia, mi hermano. Apoyarnos en nuestro círculo cercano. Cumplir un rol activo. Ser iglesia. Ser comunión. Ampararlos los unos a los otros. Cuando estemos pasando con dificultad. He visto que aquel hermano está pasando dolor. Ir y acompañarlo. Ir y abrazarlo. Ir y contenerlo, empatizar con aquella persona. Buscar ayuda en caso de ser necesario. De repente tenemos tan hecho un tabú en nuestras vidas que no nos atrevemos a pedir ayuda. Y de repente Dios tiene un instrumento para levantarnos, para seguir adelante. Hablar con alguien de confianza, hablar con su pastor, hablar con su líder, hablar con quien sea, con alguien de confianza, pero externalizar lo que estamos sintiendo. El poder verbalizar nuestras emociones. De repente somos tan para adentro
Y tenemos tantos pensamientos negativos en nuestra cabeza que el simple hecho de poder verbalizarlo y decirlo, estoy enojado, estoy molesto, estoy triste, nos ayuda tanto. Quizás si Elías hubiera conocido aquellos instrumentos, no hubiera pasado para aquel momento. Pero Dios hoy en día nos tiene una respuesta a nosotros, no a Él. Ahora, tengo que decir que no hay que sentirse culpable por sentirse muchas veces perdido, agobiado. No sentirse culpable por sentir que tu fe está disminuida. Porque van a pasar luchas, van a pasar problemas y dificultades. Y de repente lo único que uno como cristiano va a querer es tirar la esponja. Pero en ese momento tenemos que recordar de que siempre nosotros podemos volver a Él. Podemos seguir los pasos de Cristo, porque podemos ver que Él en todo momento nos está acompañando. Y como decía el inicio de este tema, confiar nuestras vidas a Él, porque Él, como dice su palabra, es suficiente. Así que agradezco a Dios por su palabra. Voy a